Fernanda Sánchez Velarde nació el 8 de noviembre de 1995 en el Estado de México. Sus padres, Magdalena Velarde y Roberto Sánchez. Tenían otros 2 hijos más, Alberto y Daniel. Fernanda fue su única hija, disfrutaba convivir con su familia, le gustaban las estrellas verdes y estaba estudiando para protesista dental. Roberto y Magdalena se mudaron a Cuautitlán Izcalli, municipio del Estado de México. Fernanda empezó a relacionarse con otros niños que vivían ahí cerca, entre ellos Led, quien era 5 años mayor que ella. Fernanda inició una relación sentimental a temprana edad con Led. A los 15 años quedó embarazada, que para ese momento Led tenía 20 años. Esta noticia no les cayó muy bien a la familia por asumir su responsabilidad como padres, pero los padres de Fernanda la apoyarían, le daban consejos y la motivaban para que siguiera con sus estudios. Sin embargo, se ofrecieron a ayudarla con los gastos. Led convenció a Fernanda de irse a vivir con él a casa de sus padres, ubicada en la colonia Buenavista de Cuautitlán Izcalli, municipio del Estado de México, para que Led así no tuviera problemas porque Fernanda era menor de edad. Pero Led en muchas ocasiones se lo gritaba que solo se casó con ella para no tener problemas legales. Para poder casarse se hizo un convenio de que después de tener el bebé Fer seguiría con sus estudios, y Led aceptó, y con eso la convenció. Pero los papás de Led en un principio dijeron que no, que ellos no podían pagar los estudios, pero los papás de Fernanda les dijeron que ellos no les estaban pidiendo nada, que los que iban a pagar los estudios era la señora Magdalena y su esposo. Pero eso cambió cuando nació el bebé. Led le prohibió seguir con sus estudios, con el pretexto de quién iba a cuidar al niño, si en un principio se había acordado de que la señora Magdalena lo cuidaría, para que Fernanda continuara con sus estudios. También le prohibió de no hablar con ninguno de sus amigos, y que solo debía de atenderlo a él y a su hijo. Pero a él sí le permitieron seguir estudiando. La familia de Led abusaba mucho de Fernanda, porque parecía que fuera la sirvienta de la familia de Led. Tenía que hacer la limpieza. En una ocasión, Fernanda le comentó a la señora Magdalena que le pagaban 100 pesos a la semana para que hiciera la limpieza de toda la casa. Ni siquiera a una sirvienta se le paga eso en un día. Led no trabajaba. Él decía que sí, que trabajaba ayudándole a un taquero, pero no le daba dinero ni para comer. Fernanda iba a casa de sus padres a comer. Ni siquiera al niño le compraba leche. Le compraba un sobre de agua de sabor de horchata, y eso es lo que le daba al niño. Cuando se enteran los papás de Fernanda que no le daba dinero ni para las necesidades del niño, ellos le compraban lo que iba necesitando. Led comenzó a maltratar a Fernanda, a golpearla. No estaba nunca con ella, comenzó a salir con otras mujeres. Los siguientes años fueron un infierno para Fernanda, porque estaba encerrada y no la dejaba salir. Llegaba casi diario tomado. Fernanda se separó más de 8 ocasiones de Led por la violencia que ejercía sobre ella. Al final terminaba perdonándolo y la convencía de que no volvería a pasar, pero ya las agresiones ya eran más fuertes, tanto que en una ocasión la tiró por las escaleras. Pero Fernanda siempre lo justificaba, diciéndole a su mamá que era un juego, y su mamá le decía: es que a todas las mujeres que las violentan, las golpean, así dicen, que son juegos, son accidentes. Es ahí que Fernanda le confirma que Led la golpea, que la violenta físicamente y verbalmente. Las veces que se separaban, normalmente Led nunca iba por ella, sino el suegro, el que iba siempre. El pretexto era que le llevaba leche o manzanas para el niño, porque era un pretexto para estar ahí. Según viendo al niño o a Fernanda, la mamá de Fernanda comenzó a sospechar de varias actitudes del suegro, papá de Led, al buscar constantemente a Fernanda bajo cualquier pretexto. Todo indicaba que Fernanda era acosada y abusada también por el suegro, porque se le quedaba viendo muy morbosamente. Fernanda no decía nada, pero le tenía mucho miedo. Para noviembre del 2013 tuvieron una fuerte discusión donde se descontroló Led. La golpeó tan fuerte que le causó varias lesiones en su cuerpo. Fernanda tomó la decisión de demandar a Led por pensión alimenticia y se separó nuevamente de Led, pero nuevamente el suegro fue a buscarla con el pretexto
de las vacunas del niño y se la llevó otra vez a donde vivía con Led. Nada más la regresó a eso, a que la mataran ahí. El 4 de enero del 2014, la señora Magdalena se encontraba en su domicilio. Enfrente de su casa tenía un negocio de jercería. Solamente daba unos pasos y abría su negocio. Iba de nuevo de regreso a su casa, cuando escuchó que le hablaban, y se da la vuelta, creyendo que era una cliente, pero no, era una tía de Led. No se puede decir el nombre completo de esta tía, de Led, porque está en proceso, en revisión, y es como si le violentaran sus derechos. Esta tía la mandó su hermano, suegro de Fernanda, a que preguntara si Fernanda se encontraba en el domicilio de la señora Magdalena, mamá de Fernanda, porque se había salido desde muy temprano. Y la señora Magdalena le pregunta que si se salió sola, porque tenía el niño de 1 año 10 meses, y le dice que el niño se encontraba en la casa con Led. A la señora Magdalena se le hace raro, porque Fernanda no salía de su domicilio sin que fuera a dejarle el niño a su mamá, porque no le tenía confianza a Led. Y la tía de Led le dice que le va a avisar a su hermano, suegro de Fernanda, y se va. La señora Magdalena se quedaba pensando que era todo muy sospechoso. Llegó su hijo Daniel, hermano de Fernanda, y le comentó lo que pasó, y le pide que se quede en el negocio, que ella va a ir a buscar a Fernanda al domicilio de la tía de Led. Cuando llega, estaba un primo de Led, y le dice que no había nadie, que se fueron todos a llevar a su nieto, hijo de Fernanda, al doctor. Y la señora le pregunta que si Fernanda no estaba en la casa de los papás de Led, y hace como si marcara, y le dice que no, que nadie contestó la llamada. Y le dice que seguramente Fernanda los acompañó al doctor a llevar al niño. Y la señora Magdalena le dice que cuando regrese le diga a Fernanda que le avise de que ya llegó y que vaya a verla. La señora Magdalena se regresa a su domicilio, se mete a bañar y en eso llega su hijo Alberto y le dice que algo raro estaba pasando en la casa de Led, porque hay muchas patrullas en la casa de Fernanda, y le dice: no te preocupes, ahorita voy a investigo. No se tardó en regresar. Cuando llegó, casi no podía ni respirar, y le dice que le habían dicho que su hermana se había quitado la vida. La señora Magdalena y sus hijos, Alberto y Daniel, y su nuera, se dirigieron a la casa de Fernanda. Al llegar, no los dejaron entrar porque les dijeron que podrían contaminar la escena del crimen. Y la señora Magdalena se fija que va saliendo el primo de Led, el que le había dicho minutos antes que habían salido al doctor, y la señora Magdalena les dice a los policías: ¿por qué a nosotros no nos dejan entrar y él va saliendo de la casa? Y lo detienen. Los tenían ahí esperando. Llegan familiares de la señora Magdalena, pero a nadie los dejan entrar. Le hablan a la suegra de Fernanda a reconocer el cuerpo, pero ¿por qué entra ella y la señora Magdalena no? Ni después de la necropsia los dejaron ver el cuerpo. Ya la vieron y hasta que les entregaron el cuerpo. Y donde es velada es ahí donde le ven la cara totalmente golpeada, con un chichón, su nariz rota, su labio superior golpeado y muchos golpes en todo el cuerpo. De la familia de Led solo estaba su papá, y les prohibió que estuvieran diciendo que eso no era un suicidio, y le dijeron que con qué derecho se atreve a decirles si su familia se cayó, y le pidieron que se retirara. Ya que la asesinaron, ¿se atreve a decirnos esas cosas? Los papás de Fernanda se dirigieron al domicilio de Led. Recuperaron ese día a su nieto, hijo de Fernanda. Lo tenía una vecina. No se los quería entregar, y la policía les dijo: pues pídanselo, y si no se los entregan, pues ni modo. El esposo de la señora Magdalena comentó: que no nos lo entregue, ahorita hacemos la denuncia de secuestro, porque la señora no es familiar del niño, y lo tiene ella, y no sabemos por qué motivo lo tiene. Cuando lo dijo, se los entregó enfrente de los policías, y el niño se quedó con los papás de Fernanda desde ese día. Después de que enterraron a Fernanda, comenzó el proceso, porque lo querían pasar como un suicidio, pero nadie lo podía creer, porque el cuerpo de Fernanda no hablaba, gritaba de lo que le habían hecho. Estaba totalmente golpeado. La colgaron en un gancho que utilizaban para colgar carne de res o puerco, porque la familia de Led eran carniceros. Le cortaron sus venas 15 centímetros. No cuadraban las horas, porque las heridas se las hicieron después de muerta, y la perito lo tomó en cuenta, porque fueron cortadas post-mortem.
La perito les dijo que Fernanda tenía 4 meses de embarazo, pero también le quitaron la vida al bebé de Fernanda, que estaba esperando. Montaron una escena, lo querían pasar como un suicidio. Días después, se enteró la señora Magdalena que la Ministerio Público, María Díaz, que llegó ese día, tía de Led, fue la que le dio prioridad a la familia de Led. Ya estaba todo amañado, para que a él en ningún momento lo detuvieran. Led esperó en todo momento que se retiraran con el cuerpo de Fernanda, para que él pudiera ir en la madrugada a hacer su supuesta declaración y decir que había visto mal a Fernanda y que fue a casa de sus papás. Pero los testigos y las declaraciones de Led no coinciden. La familia de Fernanda comenzó una larga lucha por buscar justicia, porque había muchas omisiones por parte de las autoridades. Ese mismo año, en septiembre del 2014, tuvieron que salir de su domicilio por la Ministerio Público, que los amenazó de muerte y les dijo que iba a haber más muertos en la familia de la señora Magdalena, y por la tía de Led. En una ocasión se encontró a Daniel, hermano de Fernanda, y lo amenazó de muerte. Le dijo que lo iba a mandar matar, y también a Alberto. Y la señora Magdalena le dijo a Daniel que él que le había dicho, y Daniel le dijo que él no le dijo nada. A la señora Magdalena le dio coraje que le dijera eso a su hijo Daniel y Alberto. Se la encontró frente a su domicilio y la señora Magdalena le dijo que los dejara de molestar, que no iba a pasar lo mismo que había hecho con Fernanda, que a Fer la habían agarrado sola y que ellos ya no iban a dejar que los estuvieran violentando de esa forma. Y la tía de Led le decía a la señora Magdalena que la golpeara, pero ese era un plan con maña. Pero la señora Magdalena se dio la vuelta y entró a su casa. Pero ese mismo día la señora Magdalena tuvo que salir a comprar pan, pero la tía de Led ya estaba esperándola con una patrulla frente a su casa. La señora Magdalena ya había caminado y no se había dado cuenta. La trataron de detener, la mujer policía la estaba jaloneando. Cuando se dan cuenta, en su casa llegó el esposo de la señora Magdalena y el policía hombre empieza a golpearlo a su esposo. Salió su hijo Alberto y fue a alcanzar a su papá y aventó al policía porque traía golpeando a su papá en el piso. Cuando lo avienta, cae para atrás el policía, se le cae la pistola, la levanta y le dispara a Alberto. Ese es un primer intento de homicidio de parte de la familia de Led. En el 2017, sus hijos de la señora Magdalena, Daniel y Alberto, son secuestrados, torturados y asesinados. La señora Magdalena dice que con esto no quiere decir si la familia de Led tenga algo que ver o nada que ver. Hubo un detenido que es cuñado de su hijo Alberto. La señora Magdalena no puede dar mucha información, pero han querido decir que Led es culpable. Dice la señora Magdalena que ella no puede decir si lo es o no lo es. Las autoridades tienen que decir si lo es o no lo es. El cuñado de Alberto, que es el presunto culpable de los hijos de la señora Magdalena, no puede decir que es Led sin presentar pruebas. Acaba de ser vinculado a proceso, pero está amparado porque quiere llevar el proceso en libertad. Es un delito grave, no puede llevarlo en libertad. La familia de Fernanda ha recibido muchas amenazas por parte de la familia de la que era pareja de su hijo Alberto. La han amenazado de que le van a hacer lo mismo que le hicieron a sus hijos. Los hijos de la señora Magdalena son víctimas colaterales del feminicidio de Fernanda. Tuvieron que pasar 7 años para que se demostrara con pruebas que había sido Led. El 8 de agosto del 2022 se encontró culpable. Ha metido amparos y ahorita está en proceso de revisión. Tuvieron que pasar 7 años porque las autoridades en un punto fueron negligentes, corruptos, porque sí se prestaron a esa corrupción. Tuvieron que pasar 7 años para que se comprobara que Led es culpable. La señora Magdalena ha pedido que se les juzgue a estos dos responsables y a la Ministerio Público que los amenazó de muerte, porque por ellos detuvieron el proceso y por culpa de ellos asesinaron a sus hijos por recibir dinero y dejaron de investigar, y querían pasar la muerte de Fernanda como un suicidio, cuando el cuerpo de Fernanda decía todo lo contrario, que era un feminicidio. La señora Magdalena sale a las calles a salir a marchar. Es activista, a exigir justicia por sus hijos, a ir a las manifestaciones feministas,
ayudando a otras madres para que les hagan caso. Las obligan a hacer esto para que les hagan caso. Si las autoridades no fueran corrompidas, hicieran bien su trabajo, no pasarían por esto. Y si la señora Magdalena no hubiera hecho toda esta lucha, Led estuviera en libertad. Y no porque fuera inocente. Desde un principio se dijo que él era culpable, él y toda su familia. Con los peritajes se demostró que él no actuó solo, hay más de una persona. La señora Magdalena no siguió muy bien el proceso, porque también está con lo de sus hijos y también está viendo lo de sus nietos, que están en orfandad. El hijo de Fernanda y 2 de Alberto. Hay una niña más, pero ella está con su mamá. Nos obligan a hacernos activistas, a luchar, a manifestarnos así. Siempre juzgan nuestro proceder, pero no juzgan a las autoridades por el mal trabajo que hacen, porque no exponen a que les hagan lo mismo. Dice la señora Magdalena que puede quedar en el proceso, por el mal trabajo que hacen las autoridades, por ser corruptas. En una ocasión estuvieron en una velada y se les acercó una periodista. No les dio su nombre, pero qué indolente e insensible la falta de respeto y falta de empatía a las víctimas. Y se atreve a acercarse a una madre víctima de feminicidio y le haga estas preguntas tan tontas. Le dice a la señora Magdalena que las mujeres tienen la culpa de que las asesinen. La señora Magdalena piensa que la mandaron, que en una parte quiso defender a la presidenta, porque decía que las cifras de feminicidios que le dicen a la presidenta están bien, y la señora Magdalena le dijo que no, que las cifras están mal, porque eso de pasar un feminicidio por un homicidio, accidente o suicidio, o de no denunciar, le baja la cifra del número de feminicidios que pasan diariamente. Y también le dijo que no, que nuestras mujeres no son culpables, que los culpables son los asesinos. Y esta periodista le dice, es que salen de noche, y la señora Magdalena le contesta, pues la mía no salía de noche, la mataron dentro de su domicilio. Y le dice esta periodista, entonces ¿qué le está exigiendo al gobierno? ¿Que es corrupto? Y la señora Magdalena le contesta, pues sí es corrupto, porque si no fuera corrupto, no hubiera ese ministerio público corrupta que los amenazó, y ese perito que desde un principio quería pasar el feminicidio de Fernanda como un suicidio, por el mal trabajo que hicieron. Un familiar de la señora Magdalena escuchó que este perito recibió dinero, pero dijo también que las cortadas de Fernanda fueron post-mortem, fue las que tomó en cuenta para decir que fue suicidio. ¡Qué tonta! Le dice esta periodista a la señora Magdalena que ella trabaja de noche y que nunca le ha pasado nada. Y la señora Magdalena le dice, ha tenido suerte. Muchas veces a estas madres que salen a las calles a buscar justicia son criticadas por una parte de la sociedad. Critiquen cuando les maten a un familiar, un hijo, una hija, no es lo mismo, porque las apagan. La señora Magdalena es la voz de su hija Fernanda, de Alberto, de Daniel y del bebé que estaba esperando Fernanda y de sus nietos. Dice la señora que día a día les enseña a sus nietos que su lucha tiene que ser todos los días hasta que a sus 3 hijos y al bebé de Fernanda les regresen la dignidad que tenían porque se las quitaron. Hubo muchas omisiones desde que Fernanda fue asesinada, también sus hijos Daniel y Alberto. En esos momentos uno está en shock, uno no piensa, ni siquiera dejaron que familiares se acercaran a ayudarnos, a orientarnos. Ni siquiera le designaron un abogado ni un psicólogo. Tenían que estar exigiendo este acompañamiento, esa ayuda. Hasta el día de hoy, la señora Magdalena lo tiene que pedir. A la familia de Fernanda les dieron la calidad de víctimas. Según ellos no son víctimas, sino ofendidos. La señora Magdalena ha llevado una lucha para que se haga justicia. Después la comisión de víctimas se apoyó a los huérfanos de feminicidio, pero a los de homicidio no, es como si no existieran. La comisión de víctimas les ayudó muy poco, los reubicaron y prometiendo un trabajo, pero no cumplen. Sus nietos comen, visten y van a la escuela a diario. También la señora Magdalena y su esposo ya son personas de 60 años y ya a su edad ya no es fácil conseguir trabajo. También ellos necesitan. La comisión de víctimas les ayuda para los viáticos, 1,300 pesos al mes, es muy poco.
para seguir viendo las carpetas de investigación. Antes les ayudaban con consultas médicas, ahora ya no, ayudan muy poco. Y les dicen que solamente es una ayuda. Ahí no termina todo. Se está llevando una segunda etapa, apelaciones, amparos. Cuando Led mete apelación le reducen la sentencia, le bajan 26 años. Los papás de Fernanda meten amparos y le vuelven a regresar los años. Él vuelve a meter otro amparo de presunción de inocencia y le dicen que no porque ha metido las mismas pruebas. Y le dicen que no es inocente, que es culpable, porque él siempre ha dicho que le fabricaron carpeta y no es verdad. Parece que lo están premiando con la reducción de sentencia, porque decía que no lo podían juzgar por el feminicidio y por el aborto, y le quitan 26 años, cuando del aborto fueron 6 años. A la señora Magdalena se le hacía muy sospechoso y fue al Poder Judicial de Toluca. Aunque no lo aceptan, cometieron un error y está pendiente una queja en contra de los 3 magistrados que redujeron la sentencia, y porque tienen que pagar los errores que cometen los magistrados. Ahora está en revisión de sentencia. Uno piensa que ya lo sentencian y que ya terminó. No, estos tienen 8 años para meter amparos las veces que quieran, y la familia de Fernanda tiene que estar al pendiente para que no los dejen libres y para que se lleve a cabo la reparación del daño. Aunque la mamá de Led pone una cantidad de dinero, pero en realidad nunca se le ha dado dinero a los papás de Fernanda y nunca se lo van a dar, porque eso de la reparación del daño es como una burla de parte de las autoridades, porque sus hijos no tienen precio. La señora Magdalena y su esposo quieren lo mejor para sus 3 nietos y en un futuro sean autosuficientes y no dependan de nadie. A su nieto hijo de Fernanda ahorita ya tiene 12 años. En un principio no se le dijo nada de lo que pasó con Fernanda, solamente le decía que su mamá se había convertido en un ángel, pero poco a poco la señora Magdalena le ha tratado de explicar qué pasó con su mamá, porque el ir y venir de con esa familia le comenzó a comentar que su papá le decía que su mamá tenía ideas malas, le están metiendo basura en su cabeza. Así que la señora Magdalena poco a poco le fue contando de lo que había pasado con su mamá. Cuando Led es detenido y vinculado, se le empezó a decir un poco más, pero el hijo de Fernanda se dio cuenta por una noticia de televisión, y es cuando la señora Magdalena le platica de qué fue lo que pasó con Fernanda, porque él al principio decía que él era culpable de lo que le había pasado a su mamá, sin saber bien, y la señora Magdalena le dice que el único culpable es su papá, por sus malas decisiones, y tú no tienes la culpa de nada. Y el hijo de Fernanda le pidió a la señora Magdalena que ya no quería saber nada de esa familia, ni de su papá, que no quería tener contacto con ellos. La familia de Led es la pura maldad. La familia de Led es la pura maldad, porque trataron de ensuciar los nombres de sus hijos de la señora Magdalena, que no hicieron nada, por querer limpiar el nombre de Led. No es posible. No se puede defender lo que no se puede defender. Él es culpable, pero en un futuro se va a aclarar todo y se tenga que hacer lo que se tenga que hacer, porque no se puede quedar así. La señora ha pedido reunirse con la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, para que la escuche, pero lo único que hace es mandarla a la Fiscalía de Feminicidios, a la de Homicidios y a la Comisión de Víctimas. Y la señora Magdalena no quiere eso, lo único que quiere es que la reciba la gobernadora. Ella prometió que iba a ver lo de los feminicidios, es lo único que quieren. Que diga si ella no puede. Entonces se lo pedirá a la presidenta, que los reciba para que escuche lo que pasa con sus hijos y que los servidores públicos no hacen su trabajo. Entonces que ella haga lo que tenga que hacer. Si tiene que quitar servidores públicos, que los quite y que deje gente que trabaje. No están en contra de la presidenta. Ella sabe de los datos que le dan, pero estaría bien que nos escuchara y lo único que queda es seguir adelante, y cuando pueda ayudar a otra mamá o papá lo va a hacer. A quien le pida ayuda se lo voy a dar, porque un día sí me la dieron, y gracias a esas personas que nos dan esas fuerzas para seguir adelante, hasta que sus 3 hijos tengan esa poquita justicia, porque como comentan otras mamás, justicia sería que ellos estuvieran con nosotros, pero eso ya es imposible. Pero por lo menos que paguen todos los asesinos, porque no son ni 1, ni 2, ni 3, son muchos,
Que todos esos paguen lo que hicieron, que no quede impune, que sí haya justicia.